roda. Ok, equipe, atenção, silêncio, por favor, vamos rodar. ¿Qué película definió mi relación con el cine o me hizo pensar que iba a vivir encerrado en el cine? La verdad que las películas que hacen eso son tan inteligentes que no te enterás hasta muchos años después. Creo que hubo dos momentos en mi vida en el que el cine de alguna manera me marcó. En el primero yo todavía no era consciente que eso me había marcado para yo dedicarme al cine. La película que cambió mi relación con el cine yo creo que es Ser y Tener, un documental de Nicolas Philibert, que fue la primera vez que vi un documental de observación que se concentraba en un universo mínimo y a partir de esa escuela rural donde muchos niños de distintas edades estudiaban con el mismo profesor, entendí que se podía hablar del mundo desde micromundos. No sé si hay una película, o sea, habría muchas películas. En mi casa, mi papá era cinéfilo, entonces para nosotros era normal ver una película por lo menos una vez al día. Era como parte de nuestra vida familiar, que creo que no era lo tradicional. Entonces eso definitivamente me marcó para siempre y fue algo que creció orgánicamente, como esa pasión, esa apreciación hacia el cine. Lo tengo es como que de las memorias más tempranas que tengo. Yo era muy niño y mi tío me llevó a ver en el cine la película de Indiana Jones y me acuerdo que apareció esta sopa en la que aparecían unos ojos y eso me marcó como niño y claro, lo único que sentí es la fuerza enorme que tiene el cine de marcarte y de moverte. En ese momento yo no era consciente de lo que me estaba pasando, pero fue años después cuando yo vi, ya era estudiante de cine y vi Apocalipsis Ahora de Francis Ford Coppola y esa película me movió todo el piso y me hizo sentir cosas que dije yo algún día quiero hacer algo que genere esa misma sensación en alguien, en un espectador. Y eso fue un punto de giro en mi vida, definitivamente. Irónicamente, una cosa que me ocurre es que no tengo una única película que me hizo pensar que tenía que hacer películas. Por supuesto, ver de chico películas como La Guerra de las Galaxias o Los Cazadores de la Arca Perdida, la película de Indiana Jones en 1981, fueron películas que me hicieron como wow, pensar que había un universo ahí afuera. Podría ser una lista tan larga que ustedes se dormirían, se despertarían, desayunarían, irían a trabajar, almorzarían, dormirían en la siesta, cenarían y yo seguiría poniendo títulos en esta lista de films que me impulsaron y me llevaron a trabajar de esto y no ser, por ejemplo, mecánico dental. La película que marcó mis ganas de hacer cine fue El marido de la peluquera, una película que vi en los 90 en la Cinemateca Uruguaya. La vi en completa soledad y me impactó tanto esa película, la narrativa, la dirección, la historia en sí misma y las actuaciones que dije, ok, sí, quiero trabajar en el cine. Y tendría 14 años. En mi caso, obviamente es El mundo según Wayne. El mundo según Wayne definió un montón de cosas que yo adoro del cine, desde las películas menospreciadas, desde las películas que son amigas, desde las películas que fueron un caos de rodaje. Descreo muchísimo de las obras maestras y sí creo muchísimo en las películas que son tus mejores amigos. Entonces, a la hora del cine, El mundo según Wayne es hace muchísimos años, por suerte, mi mejor amigo /A. Y soy muy feliz que así sea. No creo tanto en la obra maestra, creo muchísimo en El mundo según Wayne. Muy buenas tardes a todos y a todas. Comienza una nueva edición de Fasciuni Fest 2021, festival en el que compartimos experiencias de creación y trabajo audiovisual de reconocidos artistas y apoyamos y exhibimos las producciones de la próxima generación de talentosos cineastas. A todos ellos que nos están viendo en todas partes del mundo, les recuerdo que hoy comienza una nueva edición de Fasciuni Becas. Pueden participar enviando sus cortos a través del link de la web. Convertirse en ganador de Fasciuni abre múltiples posibilidades en el crecimiento personal y desarrollo profesional de los estudiantes a nivel local e internacional, a través de la difusión de sus producciones
participación en festivales y la oportunidad de estudiar en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la USC School of Cinematic Arts. Ser ganador brinda la posibilidad de convertirse en un embajador de su propio país. Podrá mostrar y exhibir su arte y representar a su país en un programa internacional. Además, podrá ampliar sus horizontes creativos a través de un intercambio cultural que promueva un enriquecimiento en las historias que los estudiantes de cada país cuentan. Antes de comenzar, les comento que pueden seguir los distintos momentos del festival en fasciuni.com. Los cortos ganadores de años anteriores están en la sección Películas y pueden compartir sus comentarios en las redes sociales de Fasciuni Becas con el hashtag Fasciuni y FasciuniFest. Este espacio es una increíble oportunidad para compartir experiencias, historias y conocimientos acerca del cine desde todas sus perspectivas y queremos agradecer a nuestros socios que nos apoyan en este programa. DirecTV Latinoamérica, AT&T, Sky Brasil, Warner Media, HBO Max, USC School of Cinematic Arts, Creative Artist Agency, TV Cortos y a Sundance Collab, que forma parte del Sundance Institute. Ahora sí, les damos la bienvenida, damos la apertura a los conversatorios con un encuentro que partirá de los comienzos del cine. Porque todo camino siempre implica un comienzo, y hoy queremos reflexionar sobre los primeros pasos en el cine. Este adentramiento en este mundo de posibilidades infinitas es único y personal en cada caso. Por eso nos preguntamos, ¿cuántas veces aprendemos a ver cine? En el primer conversatorio de esta nueva edición de Fasciuni Fest nos acompañan Lúcio Mauro Filho desde Brasil y Johnny Hendrix Inestrosa desde Colombia. Bienvenidos, queridos. Lúcio es comediante, guionista, director y actor de doblaje brasileño. Trabajó con algunos de los nombres más importantes del teatro, televisión, cine y publicidad del país, además de importantes productoras. En televisión, protagonizó proyectos con gran audiencia como Zorra Total, Sexo Frágil, Chapa Kenshi y Popstar. Durante 13 años interpretó al personaje Tuco, la serie de mayor éxito en la historia de la televisión chilena, estaba diciendo yo, imagínate. En el cine, protagonizó éxitos como Elis, de Hugo Prata, Vai que dá certo, de Mauricio Farías, Muita calma nessa hora, de Felipe Giuffili, y Xuxa Abracadabra, de Moacir Góez. En publicidad, trabajó con marcas como Guaraná Antártica, Pepsi, Ford, Honda, Claro y Caixa Económica Federal. Su último trabajo como autor es el musical Novos Baianos, que llenó grandes teatros de Sao Paulo y Río de Janeiro y espera la reapertura de las salas de espectáculos para retomar la gira nacional. Todos esperamos la reapertura de los teatros, esa es la verdad, acá también. Johnny Hendrix es productor y director de cine colombiano, nacido en el municipio de Quibdó, Chocó. Su pasión por el mundo cinematográfico lo llevó a crear su propia productora llamada Antorcha Films. Uno de sus primeros proyectos fue el largometraje Perro come perro, en colaboración con el director Carlos Moreno, película que le significó su primer reconocimiento mundial en el Festival de Cine de Sundance del año 2008. Su largometraje Chocó fue su ópera prima en la que se desempeñó como el rol de director, productor y guionista, consolidándose como una de las películas más importantes de su carrera, y además con la que recibió varias nominaciones, premiaciones y exhibiciones en festivales internacionales de cine. Dentro de su catálogo, como director, también aparecen películas como Saudó, Laberinto de Alma y Candelaria, entre muchas otras producciones audiovisuales.
Bienvenidos a Fasciuni Fest, Lucio y Johnny. Es un placer tenerlos aquí. Acabamos de ver un hermoso video en el que directores, directoras y personalidades del mundo cinematográfico nos cuentan cuál fue la película o el momento que definió su carrera y por qué. Entonces me dieron muchas ganas, Lucio y Johnny, de conocer sus respuestas. ¿Cuál fue la película o el momento que definió sus carreras y por qué? Lúcio, partamos contigo. Bom, eu sou nascido em 1974, somos assim, todos da mesma geração. E quando chegou os anos 80, né, uma série de fatores contribuíram para que essa paixão pelo cinema aflorasse. Primeiro, eu sou filho de um ator, diretor, então em casa eu já tinha essa predisposição a me tornar um profissional do audiovisual. Aqui no Brasil, nessa época, o cinema era dominado pelos comediantes, por uma trupe de comediantes muito famosa, chamada Os Trapalhões. Seria para fazer uma comparação para os nossos irmãos latino-americanos, era um sucesso parecido com do Chaves, do El Chavo, comediante mexicano. E aqui no Brasil nós tínhamos os Trapalhões. Os Trapalhões faziam as grandes bilheterias no cinema brasileiro com suas comédias. E meu pai dirigia os Trapalhões, então eu tinha nos Trapalhões e na comédia que eu aprendi desde cedo em casa, já uma grande referência. E aí o cinema internacional estava vivendo uma transformação pop, que vinha dos primeiros êxitos ali de ficção científica, né, como o Star Wars, a saga Star Wars, e que culmina, eu acho que, em ET, o extraterrestre. Então, eu jamais esquecerei do impacto que o ET promoveu em todo mundo que gosta de cinema, porque era um bichinho adorável e era uma abordagem realmente muito interessante para se falar de afeto, né? Então, a gente, para falar de uma coisa tão humana como o afeto, a gente vai lá e pega uma história que fala de um extraterrestre. Então, isso, com certeza, me chamou a atenção, né? Para como contar história pode ser feito de várias formas e que você pode pegar um bicho que nem existe para poder falar de uma coisa tão importante nas nossas vidas, que é o afeto, que é o cuidar, que é também a ganância, né, do ser humano, de sempre se aproveitar de uma situação. Então, eu coloco aí o ET como um turning point aí, nesse meu desejo por fazer cinema. Qué maravilla, qué maravilla. Johnny, cuéntanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia creo que no fue directamente con la pantalla. Yo realmente nunca soñé con ser director y mucho menos con escribir para cine. Toda mi vida soñé con escribir para los libros, hacer novelas. Gabriel García Márquez era obviamente el referente a seguir. Pero antes de soñar con los libros, yo soñaba con ser futbolista, no soñaba con nada más. Pero por cosas de la vida me rompieron la rodilla en algún momento. Y como que tocó de alguna u otra forma concentrarse en lo intelectual que podría llegar a ser, en los referentes más cercanos que podía llegar a tener. Y me aferré a Gabriel García Márquez, sus libros, sus historias, soñé con ser escritor de libros y demás. Pero creo que al llegar a la universidad y conectarme con profesores que amaban el cine, como Luis Ospina, Carlos Mayolo, al tener alrededor personas que todo el tiempo estuvieran
no solamente observando películas, sino hablando de las mismas. El vivir en una ciudad como Cali, que su sobrenombre es Callywood, y que de alguna otra forma todo el tiempo estamos viviendo y sintiendo ese amor por la cinefilia, pues creo que terminaron desembocándome en el mundo cinematográfico, y terminaron arrojándome como a todas estas llamas o a esta aventura que después de que te pica, eso es como un virus que después de que te pica o después de que te muerde no puedes dejar de sentir, hacer y ver. Entonces, creo que esa fue la razón por la cual yo terminé en el mundo del cine. Los allegados, los cercanos, los profesores, el enamoramiento de la ciudad con todo lo cinematográfico y obviamente el virus después de que te muerde, después de que te pica, no hay forma de que salgas huyendo, no hay forma de que te transportes y lo peor, no tiene cura. Entonces, aquí estoy enfermo por el cine y trabajando en el cine. Qué maravilla. Bueno, ustedes además vienen de dos potencias del fútbol, ¿no? Brasil, Colombia. No era difícil. En mi caso, ahora recién tenemos una generación de futbolistas excelentes, pero mi historia siempre fue ver perder a Chile. Perdía con Colombia, perdía con Brasil, perdía con todo, era solo sufrimiento. Por eso el cine no, es mucho mejor, nos da felicidad y experiencias hermosas, ¿no? En ese sentido, Johnny, ¿cuál fue entonces tu mayor inspiración? Yo entiendo que García Márquez es la literatura, pero en el cine. No, creo que vengo de una región en el Pacífico colombiano, es una región de una vertiente muy afro, muy africana en temas musicales, en temas culturales, y de alguna otra forma por la idiosincrasia, por la dificultad también de lo que ha sido todo el tema del aprendizaje y la narración y el contar nuestras historias, pues como que todo había sido, o todo de alguna otra forma ha pasado de generación en generación a partir del habla, a partir del discurso, a partir de contarnos en cuentos. Y mi abuela y mi abuelo y mi padre y mi madre siempre fueron así, contaban para regañarte, para castigarte, como que te sentaban en la sala y te contaban toda una historia, prácticamente uno ya se tenía que preparar para conocer la historia de la humanidad desde sus comienzos hasta el final. Y esa narración, ese contar de historias, creo que es la que de alguna otra forma fue la inspiración para encontrar mi método, mi forma de narrar, mi forma de observar el mundo, mi forma de sensibilizarme con el otro, de empatizar de alguna otra forma con historias que me conmovieran. Yo tengo que decir que literalmente no he hecho ninguna película que no me conmueva o que no tenga una historia personal o una historia de alguien muy cercano a mí que yo haya narrado. Es decir, siempre de alguna otra forma la inspiración viene de afuera, viene de la humanidad, de lo que somos como seres humanos y de lo que observo de ese ser humano, cómo convive y cómo socializa. Casi siempre vienen del dolor, casi siempre vienen de la muerte de un amigo, de alguna anécdota frustrante. En Colombia, pues vivimos frustrados todo el tiempo porque venimos de un problema político-social desde hace muchos años. Entonces es fácil frustrarse y es fácil de alguna otra forma también coger esa frustración y convertirla en algo, amasarla, encontrarle forma y convertirla en algo con lo cual te sientas un poco mejor o por lo menos, como digo yo, el cine me sirve para exorcizar mis demonios y de alguna otra forma soltarlos al ruedo para que otros pequen con ellos. Lucio, ¿quién fue tu mayor inspiración? Además del cine americano, ¿no? Y eso. Olha, eu acho que a minha primeira inspiração é meu pai, porque eu sou filho de um segundo casamento. Então, quando eu nasci,
meu pai já tinha 50 anos e, portanto, estava muito estabelecido na carreira dele. Então, através do meu pai, eu descobri as delícias e as dores de se fazer cinema no Brasil, de se fazer arte no Brasil. Ele, mesmo com 50 anos e adorado por todo o povo, ele continuava lutando muito, e eu percebi que a vida do artista, ela tem luta até a última gota de sangue, principalmente nós, artistas latino-americanos, que ainda estamos sempre buscando aprimorar o nosso mercado, né? E o nosso mercado ele fica sempre muito atrelado a questões econômicas e a questões políticas, né? As questões políticas elas permeiam, eu acho que toda a produção audiovisual latino-americana acaba ficando um pouco à mercê das políticas públicas relativas à produção cultural, e aí muda o governo, muda tudo, recomeça tudo de novo. Então, eu percebi através do convívio com meu pai, eu tive essa primeira lição, é que o artista ele nunca pode se acomodar. Eu acho que o artista ele não tem nem esse direito de se acomodar. Então, para mim, essa primeira inspiração ela vem desse pai aí, que eu considero uma sorte você ter um professor assim dentro de casa para já aprender tantas lições já de saída, porque às vezes a carreira artística, ela também, no meu caso então, que sou ator, você pode, por uma série de sortes na vida, acreditar que é uma carreira só de buenas ondas, só de momentos bons e tudo. Então, eu já tive dentro de casa o exemplo de que uma hora você está lá no alto, com muita audiência e com muito sucesso, e pouquíssimo tempo depois você tem que praticamente recomeçar tudo do zero. Así es, tal cual. Johnny, como todo proceso en el cine, bueno, la vida también, nada es lineal, ¿no? El aprendizaje no se produce siempre en la misma dirección ni de la misma manera. ¿Cómo concibes tú el aprendizaje en el cine? No, te diría que sigo aprendiendo. Creo que el cine es de esas ramas o de esos lugares en donde constantemente te estás alimentando, te estás retroalimentando, estás aprendiendo, estás desaprendiendo. El cine es un área en donde nunca terminas de cavar para encontrar los huesos adecuados y poder construir los escenarios. Considero que realmente nunca he dejado de aprender, espero nunca dejar de aprender. Creo que el cine muta en lo tecnológico, en sus narraciones, en sus formas de contar, en sus géneros. Todo el tiempo encontramos ensambles de los propios géneros de comedia con la tragedia, del suspenso, el horror con la misma comedia. La clase B está tomando de alguna u otra forma también un lugar en la cinematografía profesional hoy en día. Entonces, como que todo el tiempo estamos realmente aprendiendo y todo el tiempo estamos enseñando. Lo bueno es que un chico que apenas comienza y que está haciendo su pasantía en alguna película, tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos, y nosotros obviamente por la experiencia adquirida tenemos algo que decir, algo que mencionar. Pero creo que el cine definitivamente nunca dejamos de aprender porque es un ejercicio en colectivo, es un ejercicio de equipo. Es como el fútbol, por eso creo que me siento tan perfecto en el cine, porque es jugar fútbol, es saber que unos tienen que defender el área, saber que otros tienen que armar la jugada y saber que alguien tiene que meter el gol.
casi siempre mis tiros pegan en el palo. Todavía no he metido el gol. Esperemos que algún día lo pueda hacer. Excelente. Lucio, ¿te gustaría agregar algo con respecto a eso, al aprendizaje en el cine? Isso que o Johnny falou é uma máxima que eu levo assim, enquanto artista, mas eu acho que todo ser humano, né, todo ser humano que que entender que a gente vai estar sempre aprendendo, né, a possibilidade de chegar lá na hora do resumo da vida e esse ser humano alcançar uma serenidade é muito grande, porque eu acho que essa também esse é um pouco o combustível da vida, né? Essa vontade de aprender. E no caso específico do cinema, o Johnny disse muito bem, é um organismo muito vivo que está sempre se movimentando, a gente tem sempre novas tecnologias, a gente também tem sempre novas narrativas, novos jeitos de se contar a história, novos ritmos, né? Porque o ritmo ele muda de acordo com geração. Então, mesmo uma pessoa com um grande currículo na área do cinema, ela com certeza vai ter oportunidade de aprender, continuar aprendendo, e isso é um exercício que acho que todo artista tem que fazer, né? De estar aberto a aprender, inclusive com as novas gerações, com as gerações que vêm depois e que, assim como aprendem conosco, né, com a nossa experiência e com a nossa bagagem, nos trazem novas informações, novas perspectivas, que com certeza servirão para que a gente continue aprendendo. E também nessa questão que Johnny falou a respeito da equipe, né, de como o cinema também parece com futebol nesse sentido, né? Nós temos vários setores dentro de uma produção cinematográfica e é bom que todos esses setores saibam tabelar, né? Saibam jogar o mesmo jogo. Uma coisa que eu aprendi dentro do cinema, porque antes do cinema eu tive a experiência com a televisão. E a televisão aberta, ela tem uma dinâmica que impede um pouco de você se aprofundar, você tem que ir sempre no mais óbvio. E o cinema, ao contrário, né? É uma oportunidade da gente se aprofundar, da gente olhar com mais calma o jeito de se contar uma história, e cada vez que a gente faz um filme, é uma família nova que a gente ganha, que vai permanecer ali por 3, 4, 6 meses juntos para poder fazer aquele filme acontecer, às vezes fora de suas cidades, às vezes longe de suas famílias. Então, aqueles parceiros da produção, eles acabam se tornando a nossa família durante aquele tempo. Então, eu também curto muito essa experiência, de toda vez que vou fazer um filme, conhecer, fazer novas amizades, e durante 3 meses, 4 meses, muitas vezes, ter uma intensidade de relacionamento com uma pessoa que eu acabei de conhecer e que 3, 4 meses depois, né, pode se tornar uma figura fundamental ali na minha trajetória. Hay una cosa que decimos que el cine aprendes todos los días y desaprendes y demás. Cuando yo rodé mi primera película como director, dije, ok, ya hice la universidad, ahora sí soy director y demás. Y llegó la segunda película y pensé que estaba totalmente preparado para narrarla, para contarla. En el momento en que coloco la cámara y arranca el primer plano, es como si te borraran inmediatamente todos los recuerdos de la cabeza y volvieras a comenzar. Es como volvieras a arrancar todo un proceso de nuevo y el día a día vas aprendiéndolo, porque como lo dice Lucio, hay una cosa, y es que es una nueva familia, es una nueva forma de ver la vida, es una nueva forma de sentirla. Entonces, ese actor que tienes es nuevo, no es el mismo actor de antes. Tiene ciertos caprichos, ciertas molestias o ciertos agrados o una sonrisa muy particular. Entonces tienes que aprender a conocer a ese personaje para poder
encontrar la forma de dirigirlo o la forma de utilizarlo como un buen pincel y que el cuadro queden los colores adecuados. Pero de igual manera, no solamente con el actor, sino con el fotógrafo, con el director de arte, vas, como decía antes, amasando de tal manera que lo que estás realmente haciendo es recoger información de todos para poder contar tu historia, contar tu nueva historia. Entonces, cada película es un aprendizaje distinto, cada película se narra de una manera distinta y desde allí el ser director significa que todas las veces que llegues al set vas a aprender a narrar de una manera distinta, vas a poder contar de una manera distinta y en eso te conviertes en alumno como en profesor al mismo tiempo. Exacto, muy cierto eso. Como este es un espacio dirigido a jóvenes estudiantes de cine que están comenzando su camino en este mundo audiovisual, tan llenos de ideas, llenos de proyectos y es muy probable que también tengan muchos temores, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿cuándo y cómo fueron sus comienzos en la industria cinematográfica? Partamos con Lúcio. Bom, eu comecei fazendo curtas-metragens. Então, para mim, isso foi muito importante, porque é um universo onde você tem, de uma certa maneira, está todo mundo experimentando. Existe mais experimentação, né? E digamos assim, menos exigência. Isso no caso obviamente, um curta-metragem realizado por uma turma que está começando. Então, para mim, foi gostoso começar dessa forma, com todo mundo aprendendo, porque quando eu cheguei numa produção de cinema profissional, né, num longa-metragem, esses primeiros trabalhos feitos com estudantes, de uma certa maneira, eles me prepararam para o desafio do profissional. E aí, quando eu cheguei no cinema profissional, eu fui fazer um filme chamado O Coronel e o Lobisomem e tive a sorte de trabalhar com uma equipe onde a grande parte dela eu já tinha trabalhado na televisão, né? Então, eram pessoas que conheciam o meu potencial e que me escolheram por um papel que eles tinham a confiança de que eu poderia realizar. Então, eu posso dizer assim que eu tive essa sorte, né, de começar num ambiente onde as pessoas, mesmo sabendo que eu estava iniciando, elas tinham confiança no meu trabalho. E confiança, eu acho que é um negócio que de uma certa maneira, te liberta para experimentar, para tentar ousadias, que quando você está num ambiente onde você é um completo desconhecido, você naturalmente tem medo de errar, medo de arriscar. Então, o fato de eu ter intimidade com aquelas pessoas que eu estava trabalhando naquele primeiro trabalho profissional, isso me deu a liberdade para poder arriscar e para poder também ouvir Lúcio, não é nada disso, vai aqui por esse caminho. Quando a gente não tem essa intimidade, acho que a gente fica com um certo receio, né, de tentar uma coisa mais ousada, mas como eu estava num ambiente onde eu tinha essa possibilidade, eu experimentei e se tivesse que trocar e mudar de direção, tudo certo, que isso faz parte do nosso trabalho. Maravilloso. Johnny, ¿cómo fue tu experiencia, tus primeros trabajos, tus comienzos? Bueno, fue un poco al revés de lo que cuenta Lucio. Lucio ha sido afortunado en ese sentido y no sabes cuánto te envidio. Por dos razones. La primera es que cuando estoy, bueno, Latinoamérica es un territorio de alguna u otra forma racista, digámoslo así, y Colombia no es la excepción. Y
y por ello mi papá desde muy pequeño me enseñó que si iba a hacer algo yo tenía que ser 3 veces mejor que los demás, porque de lo contrario no iba a tener lugar, no me iban a abrir el espacio. Eh, Empecé haciendo cortos, producciones, como productor, no como director. Entonces tenía que ser, mientras los otros trabajaban de 8 de la mañana a 6 de la tarde, yo tenía que trabajar más tiempo, entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, repasaba, trabajaba, hacía las llamadas, hacía el trabajo de 5, 6, 7 personas más, porque así sentía que de alguna otra forma podía ganarme el espacio y el lugar. Trabajé mucho tiempo en la publicidad, lo cual me dio un rigor, por lo menos en el trabajo de producción, porque había que conseguir demasiadas cosas en muy poco tiempo. Entonces me dio un rigor, y cuando llegó mi ópera prima, yo estaba muy, muy preocupado, porque era la primera vez que iba a trabajar en una gran película y demás, que fue Perro come perro, en donde fui uno de los productores. Y la fortuna que tuve es que todo el equipo que llegaba era la ópera prima de todos, es decir, del director era su ópera prima, del fotógrafo era su ópera prima. Entonces era un equipo que realmente se apoyaba y se consolidaba entre sí para poder llegar a un fin, y era lograr una película que estuviera a la altura. Obviamente eso lo logramos y demás. La película se estrenó en Sundance, tuvo un gran éxito a nivel mundial, y todas las personas que de alguna u otra forma nacimos de esa película hemos tenido una gran carrera a partir de allí. Pero cuando llegó mi ópera prima como director, ya venía con un bagaje como productor bastante grande, ya me habían reconocido en muchos espacios, y recuerdo que lo más difícil fue lograr una financiación para mi primera película, que se llamó Chocó. Uno, porque conocía muchos inversionistas a raíz de las películas anteriores que había hecho como productor. Entonces pensé que iba a ser muy fácil conseguir la financiación para mi ópera prima como director. Lo primero que pasó es que, como era productor, nadie creía que podía dirigir. Entonces era la primera zancadilla. La segunda, que me pareció increíble y que hasta ese momento, por estar detrás de cámaras siempre, no había caído en cuenta del problema tan enorme que tenemos en Latinoamérica y en el mundo en general con respecto a lo afro, y era que estos inversionistas que me habían financiado varias películas anteriores, ahora que quería narrar la historia de una mujer afrocolombiana, de una mujer negra en Colombia, todos ellos al unísono me decían que a nadie le interesaban las historias de negros en el cine. Y entonces era la segunda zancadilla y mucho más grande. Lo cual me enseñó algo muy, muy poderoso, y es, sí o sí, estén de acuerdo o no estén de acuerdo contigo, tienes que ir hasta el último, las últimas consecuencias, tienes que ir y contar tus historias como sea, a como dé lugar. Yo les decía a todo el mundo, esta película la cuento así sea con una cámara de fotos, porque para mí es importante narrarla, para mí es importante hacerla. Obviamente, cuando la película logramos concebirla, logramos aprender del proceso de hacerla, logramos aprender del proceso de financiar la película tuvo un viaje muy importante, se estrenó en Berlín, fue la película de apertura de Cartagena, tuvo una acogida muy importante en el mundo y hizo mucho ruido en Colombia. Así que los inversionistas y los distribuidores que al principio me decían que no era posible y que a nadie le podría llegar a interesar una película como esta, fueron las personas que al final catapultaron la película y la distribuyeron. Eso te dice literalmente que siempre vas a encontrar zancadillas, siempre vas a encontrar piedras en el camino, pero si tienes carácter, si tienes una fuerza interior que te invite y que crea en ti mismo, seguramente vas a encontrar los mecanismos para contar las historias, pero al mismo tiempo para financiarlas. Financiar el cine es lo más difícil. Casi siempre nosotros nos la pasamos la vida buscando financiación. Si tenemos 40 años, seguramente 38 años nos hemos gastado buscando financiación y solamente 2 años haciendo películas. Entonces, creo que
lo bonito de arrancar de esa manera, lo bonito de encontrar todos los obstáculos, lo bonito de lograr saltar esos obstáculos es que aprendes que sí se puede. Y al poder hacerlo, pues vuelves a repetirlo y vuelves a repetirlo. Lo que pasa es que tienes que repetirlo tantas veces para que la humanidad crea en ti y puedas vivir de este cuento de hacer cine. De verdad, es como ustedes dicen, ¿no? Es como un virus, es algo que no te suelta nunca. Incluso en los peores momentos, cuando uno quiere tirar la toalla, como los boxeadores, es imposible, hay que seguir. Es un lindo ejemplo para los jóvenes que nos están escuchando ahora. Lucio, tú has pasado por todos los formatos de la industria del entretenimiento, desde el teatro, la televisión, cine. ¿Qué es lo que te gusta de llevarte de estas experiencias? Olha, eu como profissional, eu comecei no teatro, né? E como meu pai era uma celebridade da televisão, e para completar, eu carrego o nome dele. Então, isso sempre era uma questão para mim. Eu sempre achava que eu tinha que descobrir um espaço aonde eu sofresse menos comparação com meu pai. Porque nós já tínhamos o mesmo nome, éramos comediantes, a mesma profissão. E como meu pai estava muito associado à televisão, então no teatro eu encontrei um lugar aonde eu podia escrever a minha história sem tanta comparação com o meu pai. Então foi no teatro que eu digo que eu aprendi a ler de verdade, né? A ler um Gabriel Garcia Marques, a ler um Manuel Puig, a ler, enfim, Shakespeare, né? Então foi o teatro, ele foi realmente a minha escola. E durante muito tempo eu fiz televisão, participações na televisão, mas a televisão ela não me encantou, porque a televisão não tinha aquele aspecto do teatro de você formar famílias. Cada elenco é uma família nova. E como eu disse anteriormente, quando você vai para a televisão, tudo é muito rápido. Você não tem aquele tempo de ficar conversando sobre uma cena e daqui a pouco você está conversando sobre sociologia, sobre assuntos que são satélites àquela obra que a gente está abordando. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui para a televisão já com 25 anos, quando achei que realmente eu já estava com o meu caráter formado, estava pronto para ser, inclusive, comparado ao meu pai. E quando eu cheguei finalmente no cinema, eu descobri que o cinema tinha essa similaridade com o teatro. O tempo do cinema, o tempo que se dedica ao estudo de uma obra cinematográfica, esse tempo é muito mais parecido com o tempo do teatro do que o tempo da televisão. E essas novas equipes que são formadas também a cada novo filme que fazemos, também parece muito com o teatro, porque no teatro, aqui no Brasil, a gente vive num país com dimensões continentais, então qualquer turnê nacional assim, você giraria uma Europa inteira. Nós somos, poxa, maiores do que a Europa. Então, se eu estivesse no continente europeu, eu estaria pulando de país em país. E aqui nós vamos de estado em estado. Então, toda turnê nacional de um espetáculo é uma nova família, aquela família que viaja junto. Se um companheiro fica doente, é você quem cuida, é você quem liga, às vezes, para uma esposa e para dizer, olha, estamos cuidando aqui, está tudo bem com ele, se machucou, mas já está sendo tratado. Então, isso tem muito a ver com cinema também, né? No cinema é assim. Nós passamos, às vezes, 2, 3 meses e que você vira marido do seu parceiro ali, da sua parceira que está ali do lado, e todos se cuidam. Então, todo esse aprendizado que eu tive a priori
no teatro, né? Eu digo que foi o teatro que me formou, ele me foi muito útil quando eu comecei a fazer os meus primeiros filmes. Eu descobri essa semelhança de processos entre o cinema e o teatro. É um aprofundamento que é muito mais difícil na televisão. Na televisão não dá tempo. Então você pega ali aquele panorama, decodifica e vai lá fazer aquela obra que, no caso da televisão brasileira, o nosso carro-chefe é a novela, né? A novela brasileira. Essa novela ela é feita diariamente. Nós estamos no ar de segunda a sábado, todos os dias da semana. Então é um processo realmente industrial, com uma velocidade que, de uma certa maneira, torna mais difícil qualquer aprofundamento, qualquer estudo um pouco mais aprofundado. Então, nesse sentido, o teatro me ajudou muito a entender o mundo de cinema, a ser un buen estudante de cinema. Exacto. La televisión es un poco, yo también llevo más de 20 años haciendo televisión y espero haberme jubilado de las teleseries para dedicarme a las series y al cine. La televisión, las teleseries, ¿no? Es como nadar con snorkel por la superficie. En cambio, el cine y el teatro te permite realmente profundizar con estanque y es otro tiempo, es mucho más rico para uno como actor también ser dirigido con alguien que te está viendo y que no está preocupado de hacer 15 o 20 escenas al día y vamos. Es brutal, ¿no? Como ese tiempo televisivo, sí. Mira, Johnny, si miras al pasado, ¿no? ¿Consideras que ha cambiado tu perspectiva de ver y concebir el cine ahora que ya eres un profesional en la industria? ¿Cambia la manera de ver una misma película que te gustaba cuando eras muy joven, qué sé yo, ahora que ya eres actor, eres grande? Yo creo que la perspectiva de ver el cine cambia todos los días. Cambia todos los días en que depende la emotividad que tengas. Si un día te levantas feliz y ves el sol levantarte y demás, y vas a ver una comedia, le vas a coger mucho gusto, pero si ves una tragedia, un drama o algo así, vas a pensar que estos tipos, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué tan dramáticos? Si la vida es alegre, si la vida... Entonces, como que creo que depende del estado en el que te encuentre cada película. A mí me ha pasado que he visto una película el viernes y he sido profundamente feliz con la película y la siguiente semana vuelvo y la veo por alguna razón y me parece que la película es muy tonta y no sé por qué me gustó antes. Entonces, como que depende del estado en el que te encuentres, puedes recibir la película o puedes recibir el mensaje de la forma adecuada. Yo creo que el cine en eso se parece a los libros. Los libros te dan una perspectiva de la vida y depende del estado, el momento en el que te encuentres, puedes recoger el mensaje y adherirlo a tu vida o no. Yo recuerdo que de niño veía películas de superhéroes y salía del cine creyéndome superhéroe y demás, pero me duraba 5 minutos el pensar que era un superhéroe. La podía repetir 500 veces y iba a sentir el mensaje que era yo puedo ser un superhéroe. Pero hoy en día veo películas de otra talla, de otro estilo, y entonces ese cine que me invita a ser crítico, que me invita a pensarme la vida, que me invita a pensar la sociedad, sea comedia o no, creo que el cine de alguna otra forma es ese contenido que de alguna otra forma te debe transformar. Entonces, hoy en día sí veo el cine desde una perspectiva más de criterio, de crítica con el ser humano, de crítica con la sociedad. Hasta las películas más ligeras, digámoslo así, transmiten algún mensaje, y es como yo de alguna otra forma me siento hoy en día en la butaca, tratando de recibir ese mensaje y tratando de alguna otra forma de adherirlo a mi vida.
Va a pasar siempre que, vuelvo y repito, hoy vea una película y dentro de un mes me guste más o me guste menos. Pero creo que creo que cambia más la forma, o por lo menos en mí, cambia más la forma de hacer cine todos los días que la forma de ver el cine. El cine puede cambiar de géneros, puede cambiar de perspectivas, puede cambiar de personas que lo hagan, pero al final las películas tienen un mensaje claro y directo que va al corazón o va a la cabeza, y depende más del estado anímico en el que esté para poderla ver, para poderla digerir o para poderla degustar. Cuando haces cine es más difícil porque eres tú el que tiene que dar ese mensaje. Entonces ahí es más difícil mantener ese carisma o ese sentimiento, o esas emociones para lograr transmitir un solo mensaje y no distorsionar entre todo lo que quieres decir. Creo que uno aprende mucho de los errores, ¿no? Equivocándose. ¿Qué me pueden decir de eso, de los errores? ¿Creen que son necesarios? ¿Qué le aconsejan a los jóvenes que están empezando en esta carrera, Lúcio? O erro é fundamental. Ninguém nasce aprendendo. E muitas vezes a gente pode adquirir uma arrogância durante a nossa carreira por diversos fatores que pode nos fazer acreditar que a gente sabe mais do que na verdade sabe. Então eu vou dar aqui um exemplo clássico que aconteceu comigo, que foi quando eu comecei a me aventurar a escrever. Como eu tinha uma origem no teatro e na comédia, então, minhas primeiras aventuras como autor foram comédias teatrais. Então, apesar de eu não ter um conhecimento técnico, eu tinha tanto conhecimento prático que aquilo me foi suficiente para conseguir escrever uma história para ser apresentada nos palcos, né? Onde a questão do lúdico tem um peso muito grande, né? No teatro você pode resolver muitas questões de forma lúdica e de uma maneira que a plateia aceita. Então, uma hora eu decidi assim, agora eu quero escrever um filme. E eu achei que, assim como eu tive a mesma facilidade para escrever uma peça de teatro, que eu teria competência para escrever um roteiro cinematográfico. E eu me deparei assim muito rapidamente com todas as minhas deficiências, com todas as minhas carências e com um fato simples. Eu não havia estudado para fazer aquilo. E, na minha arrogância de já estar dentro do mercado e de já ter um nome, eu achei que isso fosse o suficiente para sentar e escrever um filme. E, nossa senhora, eu tive que voltar correndo para a terapia, né, para entender o porquê de eu achar que eu teria a capacidade de simplesmente sentar e escrever um roteiro cinematográfico. E comecei a ter dificuldades ali logo na saída. Comecei a perceber que tinha coisas ali que não tem jeito. Ou você estuda, ou a possibilidade de você errar, ela é gigantesca. Então, aquilo, de uma certa maneira, me transformou. E eu já tinha 30 e poucos anos. Então, você, às vezes, faz 30 anos, já ganha um salário, e isso pode te levar a uma ilusão de achar que você não tem mais nada que aprender, ou que você já tem informação suficiente para se aventurar num determinado projeto. E então, escrever para cinema foi, para mim, muito importante. Não só enquanto artista,
mas enquanto ser humano, para entender uma coisa básica para tudo que a gente se propõe a fazer na vida, e principalmente para tudo de novo que a gente quer fazer na vida, a gente tem que estudar. Para tudo tem estudo, para tudo você tem... Então, eu descobri que eu não era um bom leitor quanto eu imaginava que era. Então, eu voltei para a literatura. Então, eu fui fazer um curso de roteiro, fui buscar mestres dentro desse lugar, desse setor da feitura do roteiro, e voltei a estudar. Então, é muito importante, eu acho, que para qualquer ser humano conseguir identificar onde está errando, né? Porque, com certeza, desse erro virão acertos, virão aprendizados. E eu já cometi muitos erros na minha vida, mas eu acho que eu tenho uma antena para perceber o erro, para ter a humildade de enxergar esse erro, de assumir esse erro. E acho que quando a gente faz esse exercício, né, a gente só tem a ganhar. Então, ninguém nasceu com manual de instrução. O aprendizado, realmente, como o Johnny disse, eu reafirmo, ele é eterno. E, principalmente, toda vez que a gente resolve iniciar uma coisa nova, mesmo que dentro de um contexto onde a gente já está acostumado a trabalhar, não tem jeito. A gente tem que estudar, porque com certeza vai errar menos. Tienes toda la razón, Lucio. Johnny, ¿te gustaría agregar algo en relación a eso, al error, al aprendizaje a través del error? Pues todos los días erramos, así como todos los días aprendemos. Precisamente por eso aprendemos todos los días, porque siempre lo estamos embarrando. Yo te diría, más que cualquier otra cosa, es que he aprendido a tomar el error como una oportunidad de transformar, de convertir. Y por eso digo que todos en el set, de alguna otra forma, se convierten en profesores y alumnos. Yo he llegado a estar en mis películas desde una posición muy terca, digámoslo así, de definir qué es lo que quiero y por qué lo quiero y demás. Y de inmediatamente alguien, la persona que menos crees, llega y te dice, te hace caer en cuenta del error que estás cometiendo. Y lo que decía Lucio, la arrogancia de nosotros, los cineastas, los artistas, no te permite a veces aceptar eso. Yo lo que he encontrado, o la manera que he encontrado de persuadir y de lograr salirme por la tangente, es que cuando me hacen caer en cuenta del error que estoy cometiendo, sea el director de fotografía, sea la directora de arte, sea el mismo actor, digo, tienes razón, ¿sabes? Ya lo estaba pensando, ya lo venía pensando, ya venía cayendo en cuenta de eso. Hagámoslo así porque lo había pensado. Y no quedas tan mal, pero al final creo que siempre va a haber el error, siempre lo vas a cometer, y lo importante es aceptarlo, darle el giro y aprender de ese error para poder convertirlo en lo que realmente tú quieres, y es en una película. Es muy cierto, ¿no? Como la rigidez, ¿no? La rigidez solo nos puede llevar... O sea, los dinosaurios se extinguieron porque eran rígidos, necesitaban comer mucho volumen. La rigidez nos mata. Yo creo que es muy importante ser dúctil, ser flexible, tratar de dialogar. Les quiero dar las gracias a ambos por acompañarnos en este hermoso encuentro, compartiendo sus experiencias y recorridos por este camino hermoso que es el cine. Yo creo que esta conversación ha sido muy interesante e inspiradora para todas las personas que nos están mirando y que están comenzando su carrera en el mundo audiovisual. Les recuerdo que a partir de hoy comienza la convocatoria a la 9ª edición de Faciuni Becas. Al ganar la beca, el estudiante de cine puede recibir una tutoría personalizada a cargo de la dirección de The Short Film Lab, la difusión de su cortometraje a través de las pantallas de OnDirect TV o Sky Play y la posibilidad de recibir una beca online en Sundance Collab
Para conocer todos los beneficios pueden ingresar a la web fasciuni.com en la sección becas. Quédense ahí porque los invito al próximo conversatorio de Fasciuni, que estará a cargo de Alfredo León y Maite Alberdi, y el tema es ¿cuál es la materia prima del cine? Lucio, Johnny, un abrazo gigante a la distancia, muchas gracias, ha sido muy, muy buena esta conversación, se los agradezco mucho. Gracias, abrazos. Abrazos, que estén muy bien. Grande abraço.